Hola, bendiciones a todos. Un saludo, un fuerte abrazo a la distancia. Quienes habla el apóstol Carlos Soto. Desde acá, desde la hermosa ciudad de Rosario, en Argentina. Experimentando en este día un fenómeno astronómico extraordinario, eh, sin precedentes realmente, según los expertos dicen. Un alineamiento de tres planetas. eh, Júpiter, el Sol, la Luna, Virgo, bueno, es extraordinario. Pero yo no quiero hablarles de eso, yo quiero hablarles acerca de un personaje en la Biblia. Un personaje en la Biblia cuyo proceso es fundamental que nosotros entendamos y que podamos extraer enseñanzas vitales. Y me propongo en estos pocos minutos poder dejarles algunas de esas enseñanzas que puedan servirle a usted en estos días que todavía quedan del ciclo Teshuvah, que significa un tiempo que Dios ha señalado proféticamente. Y esto es importante también recalcarlo. Dios tiene tiempo, Dios ha determinado tiempos para sus hijos. Son tiempos que ya Él ha señalado, que ya Él ha establecido. Y el ciclo Teshuvah es un tiempo importante en muchos acontecimientos en la escritura que se han dado y en la historia del pueblo de Dios, con conocimiento o sin él. Este ciclo ha dejado cosas importantísimas, señales, procesos, etc. Como le dije, yo quiero hablarte de Jacob. El proceso de Jacob fue un proceso importantísimo. ¿Por qué? Porque el proceso en la vida de él lo llevó de ser Jacob a ser Israel, es decir, de ser el suplantador, de ser el engañador, a ser el príncipe de Dios. Y esto es relevante a nivel personal para la vida de Jacob, pero también relevante para sus hijos y para el pueblo de Dios en general, inclusive para nosotros. Jacob obtiene la primogenitura con la ayuda de su mamá, y voy rápido en la historia, con la ayuda de su mamá, bajo una estrategia a través de la cual es engañado Isaac. Entonces Jacob obtiene esa primogenitura de forma ilícita, y yo quiero que usted subraye esto, que usted marque esto, de forma ilícita toma la primogenitura. Obviamente, pues en este caso Esaú menosprecia la primogenitura, como ya conocemos bien en la historia, y un potaje de lentejas, por ricas que sean las lentejas, no valen una primogenitura, pero para Esaú sí lo valió, y lo cambió, lo menospreció, aunque después se arrepintió. Pero realmente yo personalmente creo que su arrepentimiento no fue genuino, porque el linaje de Esaú queda marcado, y la Biblia claramente no lo señala. Jacob, por causa de lo que hace, entra en un conflicto, en una situación muy difícil para él. Primeramente, su hermano Esaú se levanta contra él y lo persigue para matarlo. Y Jacob, huyendo de Esaú, cae en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, del momento en que Jacob sale de su casa y huye de Esaú, inicialmente, digo cae en las manos de Dios porque inicia un proceso para él importante. ¿Por qué? Porque Jacob, al ser el primogénito, él iba a heredar la herencia de su padre Isaac, iba a heredar lo que Dios le había entregado a Abraham, la promesa para Abraham, la promesa que pasó a Isaac. Y como una herencia, esa misma promesa pasaría a Jacob, y él la traspasaría luego a sus hijos. Pero Jacob necesitó un proceso, y en ese proceso, si usted lee con cuidado la escritura, da cuenta que ese proceso empieza en Betel y termina en Betel. Empieza en Betel y termina en Betel. En el primer caso,
Jacob, huyendo, llega a Betel, se acuesta, tiene un sueño, comillas, los cielos se le abren, ve ángeles subir y bajar de aquel lugar, y es el lugar donde Dios se le revela. Dios se le revela a Jacob y, repito, empieza a determinar un proceso extraordinario en su vida. ¿Por qué? Porque aquel proceso tiene un propósito, tiene un objetivo. Aquel proceso está determinado por Dios para transformar, para cambiar la vida de Jacob y prepararlo para ser, óigame bien, para ser el heredero, tener la condición de poder heredar aquella promesa y poder reproducirla, no solo transmitirla, sino reproducirla a través de ADN, a través de una sustancia, a través de la visión, etc. El proceso de Dios para Jacob, entonces, es importante y empieza con aquel encuentro con Dios en Betel. Dios era el Dios de su padre, pero ahora, bajo este encuentro, Dios empieza a ser para Jacob su Dios, no el Dios del cual le habló su papá, no el Dios que habló su abuelo, sino ahora es su Dios personal, tiene un encuentro personal con él y empieza un proceso en la vida de él determinado para transformar el carácter de aquel hombre y para que ese hombre se convirtiera, repito, el heredero de aquella promesa, el transmisor, el puente generacional para que aquello que Dios había dicho tuviese cumplimiento. Ahora tenemos que entender que todo proceso en Dios tiene dos características fundamentales y principales. Número uno, todo proceso en Dios es profético. ¿Por qué? Porque nace de una revelación, obedece a un diseño, desarrolla todo un proceso para alcanzar un destino. Todo proceso en Dios es profético. Dios no es un Dios de sucesos, es un Dios de procesos. Y todo lo que encontramos en la Biblia tiene que ver con procesos. Y entender los procesos de Dios es clave. En este caso, el proceso profético para Jacob tiene que ver con su descendencia, tiene que ver con el abuelo, tiene que ver con su padre, pero tiene que ver con una proyección profética. Lo segundo que es importante entender es que todo proceso en Dios nos va a madurar, va a formar nuestro carácter, pero nos va a preparar para algo, porque usted puede llamarle al proceso prueba. Ninguna prueba viene porque sí. Cuando es Dios quien mueve las circunstancias, siempre hay una enseñanza, siempre hay algo que aprender, hay algo que va a ser procesado en nosotros, es algo que va a tomar lugar en nosotros para generar una transformación, para madurar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, para madurar nuestro carácter y prepararnos para algo. El tercer aspecto entonces es que todo proceso en Dios traerá una promoción. De hecho, trae una promoción. ¿Por qué? Porque Dios te procesa. Al procesarte Dios, al someterte a Dios, en ese sometimiento que nos lleva al altar, ahí en el altar hay una muerte de nuestra vieja naturaleza, muerte de lo que realmente somos, para entonces ser promocionados y posicionados en otro nivel de autoridad para que aquella asignación entonces nos pueda ser entregada. Vuelvo entonces a Jacob. Jacob tiene aquel primer encuentro con Dios y vive todo un proceso, y no tengo todo el tiempo como para poder entrar en detalles de esto que son muy ricos, pero usted puede leer todo el proceso y todas las circunstancias que Jacob vive hasta que tiene su encuentro con el ángel. Aquella noche, el ángel del Señor visita a Jacob en su tienda y se da un diálogo. La intención del ángel era bendecir a Jacob. Jacob sabía que el ángel traía para él una bendición. ¿Por qué? Porque un ángel o traía una maldición o traía una bendición, es decir, o traía un juicio de Dios o traía una bendición de Dios. Y al no declarar un juicio, él entendió que traía una bendición. Entonces, el ángel le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Pero Jacob insiste en que el ángel lo bendiga. El ángel le vuelve a preguntar, ¿cómo te llamas?
Pero Jacob insiste en que el ángel lo bendiga. ¿Por qué la insistencia de Jacob? Porque Jacob sabía que la primogenitura era de él. Jacob necesitaba la validación de parte del ángel enviado por Dios, el Dios eterno, de aquella primogenitura. Es decir, que diera, al darle esa validación, hiciera legal el tomar o el apropiarse de aquella primogenitura. ¿Por qué? Porque lo había tomado ilegítimamente, de forma ilegal. Él actuó con base en la estrategia que desarrolló su mamá, y cuando vemos el linaje de su mamá, él viene de Labán, entendemos cuál fue la mentalidad de ella y la mentalidad que imperaba en Jacob. El ángel confronta a Jacob con su condición. El ángel le dice: ¿cómo te llamas? ¿Por qué? Porque en el nombre de Jacob estaba su esencia, en el nombre de Jacob estaba su sustancia, en ese nombre estaba aquello con lo que Dios quería tratar. ¿Para qué? Para poder limpiarle, y permítame decirle, hasta la parte genética, hasta limpiar los genes en él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos 4:12, es claro cuando nos habla de que la palabra penetra hasta dividir el alma del espíritu y busca sacar las intenciones del corazón. Pero no solo eso, sino que dice que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos. Y en los tuétanos está la médula, y en la médula está el ADN. Quiere decir que la palabra tiene la capacidad de transformar el ADN. Lo que Dios quería hacer en ese momento era afectar el ADN de Jacob, cambiar su esencia, cambiar su sustancia. Entonces, la intención de Jacob era: bendíceme, era propio de su naturaleza. Legaliza esto. Lo tomé de forma ilegal, pero no importa, legalízalo. Y el ángel le dice: no tienes que morir. Y entienda que cuando la Biblia dice que luchó el ángel, o Jacob luchó con el ángel, no es una batalla a golpes, no es un escenario de boxeo lo que vemos ahí, sino es una guerra de argumentos. Es una guerra de argumentos, el engañador tratando de manipular al ángel, de tratar de conseguir del ángel lo que él llevaba para Jacob, sin tener que sufrir nada, sin tener que pasar nada. Sin embargo, ya había tenido un proceso largo, difícil y profundo, y casi que rendido, diría yo. El ángel lo toma en la tienda. Y a veces sucede así con nosotros. Dios nos pasa por diferentes aros como para generar un ablandador en nuestra vida, nuestro orgullo baje y estemos listos para que Él pueda dar ese golpe final, esa estocada a nuestro ego, a nuestro orgullo, que afecte nuestro carácter y genere una transformación. Hasta que en un momento determinado, Jacob accede y dice, y le dice al ángel: ok, Jacob me llamo. Permítame decirlo en mis términos. Permítame decirlo en mis términos. El Jacob le dijo: me rindo. Ya sé cuál es tu intención. Que yo reconozca cuál es mi esencia y cuál es mi naturaleza. Tus palabras han penetrado hasta lo profundo de mi ser y hoy quedo desnudo delante del Dios que vi allá en Betel. Si Él te envió para entregarme algo, y para que eso me sea entregado, yo tengo que cambiar, transformar. Ok, reconozco quién soy, Jacob me llamo. Pero eso no sucede sino hasta que el ángel, dice la Escritura, que desmontó el muslo de la cadera, su pierna de la cadera, es decir, lo descoyuntó. Pero también la palabra en hebreo se relaciona con otra palabra que significa desmontar el ego. Es decir, no solo le desmontó la pierna y lo dejó renco como una señal física y evidente, sino que también le desmontó el ego. Es decir, lo dejó renqueando en su ser interior. La gente que renquea es gente de confianza, y entiéndame la metáfora que estoy usando. Es gente de confianza, la gente que Dios procesa, la gente que Dios trata, la gente que llega a ese punto, ya no de ver a Dios, sino a través de Dios, verse a sí mismo y decir: Señor, sí, reconozco que hay cosas que tienen que ser cambiadas en mi vida,
Reconozco, Señor, que tu mano se ha movido en todo esto. Renuncio a echarle la culpa a este, a aquel, al otro, de buscar excusas, de justificarme, de buscar chivos expiatorios. Señor, ya basta. Aquí hago un alto y me detengo. Y delante de ti reconozco quién soy. Señor, cambia esta parte de mi vida, cambia esta área de mi vida. Señor, haz el ajuste que tengas que hacer, Señor. Esa gente va a renquear. Tal vez no físicamente, de hecho, físicamente no como Jacob, pero sí en un sentido. Allá adentro en su ser la palabra penetró y cambió y tocó algo de esa esencia negativa que tiene que transformar, que tiene que ser cambiada para que entonces esa persona, por causa de ese proceso, pueda adquirir una mayor autoridad de gobierno y sea posicionada en un lugar a donde Dios le va a promover. Estamos en un tiempo clave y en un tiempo fundamental para que este proceso de Techubá que vivimos nos posicione en otra dimensión, nos posicione en otro lugar de autoridad. Ya entramos al 5778, un año clave, un año donde un portal se abre, donde una puerta extraordinaria, dimensional se abre, donde viene un sello de Dios para aquellos que han sido procesados. Óigame bien, un sello de Dios para aquellos que han sido procesados, aquellos que le han dicho, sí, Señor, trata conmigo, cambia, ajusta, aquellos que han entendido y reconocido la mano de Dios en medio de las circunstancias, llevándoles a un proceso, aquellos a los cuales a lo mejor las cosas no se les han dado como tenían que dárseles, o su expectativa no ha sido llenada, o las palabras proféticas no han sido cumplidas. Este es un año donde vamos a ver coronado esto, así como hoy la constelación de Leo está coronando la constelación de Virgo. Seremos coronados por el Dios Altísimo, por un proceso. Dios, luego de que el ángel lucha con Jacob, o Jacob con el ángel, Dios llama a Jacob, pero ahora Jacob lleva una declaración del ángel. Después de que él dice, confiesa quién es, el ángel le dice, ahora tu nombre es cambiado, ya no serás más Jacob, sino Israel. Bajo esta expectativa, vuelve Jacob a Betel, pero ahora sube a Betel, pero ya él no es el mismo Jacob que había subido la vez anterior, que había estado en Betel la vez anterior. Ahora él no tiene una experiencia de cielo abierto, sino que ahora él se ve cara a cara con el Dios eterno, y es el Dios eterno el que ratifica su primogenitura. Lo ratifica como un puente generacional, pero también es Dios quien ratifica que su nombre es Israel. Le dice, no te llamarán más Jacob, sino Israel, no más engañador o suplantador, sino el príncipe de Dios. ¿Por qué? Porque su ego fue desmontado, porque él reconoció quién era y entendió el proceso a través del cual el Señor lo había llevado. Cuando Jacob vuelve a Betel, no vuelve al mismo lugar, es decir, no en el sentido, digámoslo, horizontal. Él no vuelve en la misma condición. Ahora él va a un Betel más alto. Es el mismo monte, es el mismo lugar, pero él está en otra condición y lo hace entrar en otra dimensión que le permite ahora poder marcar a toda una generación y establecer un fundamento extraordinario, inclusive profético. ¿Por qué? Porque antes de morir él le profetiza a todos sus hijos palabras proféticas que hoy tienen una aplicación extraordinaria. Todo proceso en Dios te promoverá. Jacob fue promovido, pero su generación fue promovida a través de él. Es decir, nuestros procesos en Dios abrirán una brecha para que nuestras generaciones también puedan ser promovidas, para que ellos puedan caminar por donde nosotros hemos caminado y puedan alcanzar, si me permiten decirlo así, un Betel mayor. Que en este tiempo de Techubá, estos días que nos quedan, sirvan para que usted pueda coronar un proceso. Y si no se ha rendido, ríndase ya, porque lo que Dios tiene para este 5778 demanda y requiere que no hayan cosas en nosotros que estén estorbando, que no hayan cosas que nos distraigan, porque Dios necesita un pueblo agudo en su escuchar.
Necesita un pueblo atento, necesita un pueblo apercibido, porque este será un año donde Dios nos va a revelar, donde Dios nos va a marcar, donde Dios nos va a decir: no vayas aquí, no vayas allá, no entres con estos, no salgas con estos. Será un tiempo fundamental donde Dios va a empezar a traer directrices importantes. Si no lo hemos visto con toda claridad por causa del proceso, este año será un año de luz, un año de entendimiento, un año de revelación, un año donde veremos con claridad qué es lo que Él quiere y hacia dónde quiere Él llevarnos. Él ha estado generando todo un proceso, y con el proceso establecer un diseño y una plataforma, y este será un año donde la veremos con claridad, con mucha claridad. El 5777 cerró con señales muy claras. Aún la naturaleza misma sirve a este propósito. Abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento y dobleguemos nuestro orgullo. Busquemos el perdón, perdonemos, ajustemos todo lo que a nuestro alcance esté, y sobre todo, respondamos al trato de Dios con nosotros. Permítele a Dios y al Espíritu de Dios ver el camino que has transitado y poder entender que estás al pie de llegar al monte de Betel. Estás al pie de ascender, y entiéndame el lenguaje en el que hablo, ascender a ese monte, y que tu nombre sea cambiado, que tu esencia sea cambiada, porque eso es lo que va a determinar muchas cosas de aquí en adelante. Hay un sello que Dios traerá este año sobre aquel remanente que Él ha estado procesando para alinearlo con Él. Jacob fue alineado con Dios, pero cuando él terminó de ser alineado, se llamó Israel. Entró en convergencia con Dios. Tú vas a entrar en convergencia con Dios, y Dios te cambiará el nombre, es decir, tu esencia. No dejará llamarte como te llaman, no es eso a lo que me refiero. Y creo que me estás entendiendo con toda claridad, sino que tu esencia va a haber cambiado, y ya no te llamarás igual, ya no caminarás igual, ya no verás igual, ya no hablarás igual, ya no alabarás igual, ya no adorarás igual. Tu vida no será la misma, y mis palabras hoy son activadas para desarrollar en ti una impartición, para establecer en ti una impartición. Y ahí donde estás, yo declaro que el panorama se te hable, que toda tiniebla se quita, y que tu entendimiento que estaba entenebrecido, ahora entra bajo la luz del Dios eterno. El Espíritu de Dios ahora alumbra tu entendimiento, te da claridad. Ahora yo declaro que las circunstancias empiezan a cambiar. Ahora el escenario en el que estabas se ilumina para que lo puedas ver, para que puedas ver a tu alrededor. El cielo se te abre, y Dios marca un antes y un después para tu vida. Ahora la silla de autoridad y de gobierno que te estaba esperando, ahora se abre esa puerta para que puedas entrar y sentarte ahí. Este será un año donde empezarás a gobernar, donde empezarás a ver un dominio que no habías visto antes. Yo profetizo sobre tu vida, no como alguien que solo suelta palabras, sino como alguien que tiene convicción del Espíritu y una esencia profética del Espíritu de Dios. Yo hablo y profetizo a tu vida que va a haber un cambio y una transformación. Háblale a las circunstancias, toma mis palabras y úsalas, y háblale a esas circunstancias y dile: van a cambiar, van a alinearse, porque yo me he alineado con el Dios eterno. Termina de arreglar con Dios lo que tienes que arreglar, y Dios va a alinear tu circunstancia. El Espíritu de Dios va a alinear personas, y entonces esa cortina se va a correr, y vas a ver con claridad, y vas a tener entendimiento, y vas a tener sabiduría, y tu actuar va a ser diferente. Les bendigo y proclamo que esta palabra cala profundo en tu ser, y que ningún ave de rapiña, ningún ave del cielo, ningún demonio, ninguna estrategia de Satanás la va a matar, sino que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Les bendigo en el nombre de Yeshua.